Bueno, lo que decía es que presentaré en el marco de 2 estudios que se han realizado en el grupo en el que participo, y estos estudios los hemos enmarcado en la escuela básica, en particular con niños de 5º grado de primaria. Y lo hemos estado trabajando en el marco de la refutación, que es un concepto que se ha acuñado en el contexto de la argumentación en matemáticas. Entonces, por un lado hemos analizado tipos de razonamientos, por otro lado, tipos de argumentos. Y son tareas diferentes, pero las tareas han seguido como ciertos principios para que podamos provocar que los estudiantes desarrollen, bueno, primeramente que refuten, ¿sí? Que se promueva la refutación y a partir de ellos desarrollar habilidades argumentativas y también la participación. Son 2 cuestiones que hemos hecho, sobre todo en niños de primaria. Entonces, ok. Y bueno, hablaríamos entonces en esta presentación sobre los principios que sustentan el diseño de las tareas que hemos usado en estos estudios para promover la construcción de conocimiento matemático a través de la refutación y la manera en cómo se promueven. El objetivo ha sido fomentar la participación, ¿sí? Que es un tema importante que se promueve desde la currícula a partir de la argumentación, pero además, pues que construyan argumentos válidos a través de la refutación, ¿sí? Y bueno, pues una primera tarea que me gustaría, hablando de tareas que me gustaría, o algo que me gustaría, con lo que me gustaría empezar, pues es que vamos a entender por tarea. Es que tarea va a depender, ¿no? Depende del contexto en el que uno se ubique, y aquí nos vamos a ubicar en el contexto escolar. Entonces, en el contexto escolar se puede entender como aquello que se le pide hacer a los estudiantes, y luego los niños entienden que como que la tarea es aquello que se va a llevar a su casa, ¿no? Y que uno debería de dejar de que quede esa idea de que es algo que se lleva a casa, ¿sí? Por el concepto que ha permeado, por lo menos en México, esa es como una concepción o una creencia que se tiene. Y otras veces, bueno, se denota como a los materiales o entornos diseñados que están destinados a promover una actividad matemática compleja, de acuerdo con estos investigadores. También, desde el punto de vista de Watson y colaboradores, dicen que tarea puede ser cualquier cosa que también los estudiantes deciden hacer ellos mismos en una situación particular. O bien puede ser cualquier cosa que un profesor, entonces aquí en el marco del estudiante podría pensarse así, conceptualizarse, y en el marco del profesor, de la práctica del profesor, como cualquier cosa que utiliza para demostrar las matemáticas, seguir de manera interactiva con los estudiantes, o bien pedir a los alumnos que hagan algo, ¿sí? Entonces, eso es como algunas de las maneras en cómo se ha significado. Y también ellos mismos dicen que ellos lo van a entender, estos investigadores, de una manera más amplia, como una gama más amplia de cosas que hacer, y de manera que incluyen ejercicios repetitivos, construcción de objetos, ejemplificación de definiciones, resolución de problemas de una o varias etapas, decidir entre 2 posibilidades, o realizar un experimento o una investigación. Entonces lo hablan en un contexto más amplio. Esto es porque, bueno, este es un grupo de investigadores de la matemática educativa, entonces donde el tema que se discute precisamente de donde se toman estas concepciones o estos significados, ellos les llaman significados, es sobre un congreso que se realizó en el 2013 y donde se discute el tema de las tareas, precisamente, que se dice que poco se habla, por ejemplo, por parte del investigador sobre las tareas, de que cuál es el objetivo de la tarea y si realmente la tarea promueve lo que se había pensado y si hay que hacer algún rediseño, alguna reformulación. Entonces, pero ellos lo cuestionan desde la lectura a la literatura especializada, y también lo entienden porque lo que dicen es que en un artículo, pues, o hablas de la tarea o hablas del objetivo del artículo, ¿no? Que el objetivo en general, pues, no está centrado en la tarea. Pero bueno, ese fue como el tema y bueno, y sin duda es importante.
Ese es lo mismo, ¿no? Y entonces también al final lo que dicen es que son herramientas mediadoras para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Sierpinska luego también indica que es una situación, se le puede llamar como situación problemática, en algunos contextos las denominan actividad, y eso es verdad. Aquí en México también suele llamársele actividad a la tarea. ¿Sí? Cuando lo que nos han dicho, por ejemplo, Joao Pedro de Aponte en alguna ocasión nos dijo, es que ustedes en México le llaman actividad a la tarea, dice, cuando la tarea es la que promueve la actividad, dice. Y bueno, son cuestiones, ¿no? Pero sí, también Sierpinska lo ha señalado que se entiende como actividad, situación didáctica, situación de enseñanza, aprendizaje. Pero finalmente lo que dice es que las tareas siguen siendo pues el tejido de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y son un componente crucial en varios aspectos de la investigación. Entonces aquí la podemos ver como en un sentido mucho más amplio. Por tanto, cuando uno hace una investigación o incluso cuando estamos en el rol de profesor, sin duda las tareas tienen que pensarse en qué aspectos tenemos que considerar en función del objetivo, ¿sí? Y así es como, bueno, y también generan actividad, la cual ofrece, esto lo dice Claire Margolins, que generan actividad, la cual ofrece oportunidad de encontrarse con los conceptos matemáticos, ideas, estrategias, y también para usar y desarrollar un pensamiento matemático y modos de investigación. También aquí hay un sentido más amplio. Y bueno, Luis Rico, Marín, Lupiáñez y Gómez, lo que dicen es que están conectadas mediante una lógica que las encadena a las capacidades, a los contenidos y entre ellas mismas. Bueno, es así como nosotros para estos dos estudios de los que voy a hablar un poco, pues hemos como considerado ciertos principios. Hemos retomado algunas de las categorías que se han considerado en otras investigaciones para acuñar ciertos principios nosotros para este tipo de tareas en particular, que lo que promueven en sí es la refutación. Y a partir de la refutación lo que se busca pues es que los niños desarrollen habilidades argumentativas, que participen en la argumentación, pero también que construyan conocimiento matemático, entonces, desde la escuela básica. Y entonces son tres aspectos los que se consideran, o tres principios: el nivel de demanda cognitivo, cómo se formula la tarea y cómo se va a gestionar la confrontación de posturas, por lo que les decía, ¿no? Lo que nos interesa es centrarlas en la refutación. Y entonces, de acuerdo con Smith y Stein, en 1998 lo que dice es que el nivel de demanda de las tareas puede ser nivel alto o nivel bajo, ¿sí? Y entonces el nivel alto, ¿cómo es? Es cuando se le demanda a un sujeto, en este caso en el contexto escolar, que algo que haga que sea mucho más allá de lo que plantea el currículum. Por ejemplo, hay algunas tareas que hemos planteado en el marco de la generalización de patrones con niños de primaria, y al hacer un análisis, entonces uno lo que tiene que hacer es conocer el currículum, por supuesto, porque si lo que se busca es que sea un nivel de demanda cognitivo mucho más alto que el currículum le demanda al niño, en este caso, entonces hay que conocer el currículum, hay que revisarlo y saber hasta qué nivel de demanda cognitiva es que se le exige. Por ejemplo, en el caso en México, en la escuela básica primaria, al trabajar con patrones, lo máximo, el nivel máximo de demanda cognitiva que se le pide al niño es que determine el patrón de correspondencia, el de recurrencia y el de correspondencia. Entonces, en nuestro caso, lo que le demandamos es mucho más allá de lo que plantea el currículum, y que lo que demandamos es que generalice. Que generalice usando los significados que ya conoce, como el significado de la adición y el significado de la multiplicación, que construya una estructura matemática con base en ello, ¿sí? Que puede ser usando el lenguaje común, o puede usar el lenguaje simbólico a través de esos significados que ya se ha dicho. Y bueno, la formulación puede ser de tipo narrativa, en un enunciado, preguntas con respuestas abiertas o cerradas, dependiendo, ¿no?
Y para gestión de conjeturas, ¿qué plantean Solar y Deulofeu? Que se puede gestionar la confrontación de posturas, que es lo que a nosotros nos ha interesado en este caso para que emerja la refutación como uno de los elementos de un argumento, pues es esto, ¿no? Pueden ser conclusiones falsas o tareas de tipo abierta. No necesariamente puede haber un único resultado. Entonces vamos a ver cómo estos principios los hemos usado nosotros en el diseño de las tareas, de algunas tareas. Y lo hemos usado también en términos de enunciados, en términos de preguntas, vamos a ver enseguida. Y también a partir de conclusiones falsas y tareas de tipo abierto. Veamos entonces, pero por otro lado, bueno, entonces como les decía que lo hacemos en el marco de la refutación, pues ¿qué vamos a entender por refutación? Es importante, pues es un proceso argumentativo que tiene la función de negar totalmente la parte de una argumentación. Esto de acuerdo con Christian Knipping y Reed. Y el argumento va a ser toda esa cadena de razonamientos, siendo la secuencia conectada de aserciones y razones entre ellas y que entre ellas establecen el contenido y la fuerza de la posición por la cual una persona argumenta, ¿sí? Entonces eso sería, ¿no? Y la argumentación va a ser toda esa actividad en la que se plantean aserciones, pueden ser refutadas, pueden ser apoyadas o soportadas mediante la producción de razones y criticar esas razones. Eso sería un argumento desde la postura de Toulmin. Porque esa es la postura, porque estamos asumiendo una postura sobre argumentación desde la lógica, ¿sí? Desde la postura de la lógica. Entonces, pero claro, esa es de la lógica, porque está la lógica formal, pero a Toulmin se le ha dicho, se le ha conocido como el antilógico, ¿no? Porque él lo que negó siempre es esa postura de que un argumento sigue una estructura del modus ponendo ponens, del modus tollendo tollens. Él dice que no, que ni en la escuela sucede así. Sucede cuando el profesor da una clase magistral y entonces plantea una demostración, por ejemplo, y entonces sí aparece que hay una estructura muy lógica, pero en un discurso normal, dice, eso no sucede, ni tanto en ningún contexto, ¿sí? Por esa razón es que nosotros seguimos esa postura de Toulmin. Y la argumentación, como lo hacemos en la sala de clases con niños, pues lo hacemos desde lo colectivo, lo entendemos como varias personas, estudiantes y profesor, que trabajan juntos para establecer una conclusión y convencer a otros sobre su validez. Y bueno, entonces, como estamos haciendo categorizaciones de argumentos, tomamos como la propuesta de Macagno y colaboradores. Ellos plantean esta postura porque lo hacen plantean esta categoría, ¿no? De clasificación, basado en reglas, práctico, basado en la mejor explicación, de consecuencias y de valor. Pero las categorías, cuando uno las ve, la caracterización, lo que vemos es como son investigadores que están en el plano de la educación en general, lo que hicimos es hacer una adaptación en el marco del objeto matemático en cuestión. Que el objeto matemático en cuestión fueron la clasificación de triángulos con base en características invariantes y propiedades matemáticas. Y es así como el de clasificación, bueno, nosotros hicimos la adaptación. Y digo nosotros porque este es un trabajo que se ha venido derivando desde hace muchos años con un estudiante de maestría que ahora está en el doctorado y está por culminar, ¿sí? Su trabajo, por presentarlo. Entonces, esta es la categoría y bueno, como hablamos de la refutación, pues hay formas en cómo puede refutar un argumento. Una postura es la que planteó Lakatos, pero nosotros seguimos la postura que ha planteado Knipping y Reid, en donde ellos dicen que hay tres maneras, es una epistemología, son epistemologías de plantear una refutación. Lakatos lo plantea en términos de los contraejemplos, que también sin duda, si uno se pone a analizarlo, aparecen los contraejemplos articulados aquí, ¿sí? Bueno, y entonces en el marco de esa postura, lo que encontramos es que puede
bueno, aquí ya no, ¿no? Se puede refutar la conclusión, este es el núcleo, ¿sí? Se parte de datos para arribar a una conclusión. Y la ley de paso, o la que valida esa conclusión, pues es la garantía. Y a estos tres elementos del argumento se le conoce como el núcleo, ¿sí? Se le conoce como núcleo. De ahí se pueden derivar más, se puede derivar la refutación, se puede derivar aquí la garantía, se puede derivar el cualificador modal, pero bueno, nosotros tomamos como base, bueno, y si se refuta la conclusión, ¿qué pasa cuando se refuta una conclusión? Queda en evidencia el dato y la garantía, ¿sí? Pero también puede ser susceptible la garantía de ser refutada, entonces queda en evidencia la conclusión y el dato. Pero igual puede refutarse el dato, entonces queda en evidencia la conclusión y la garantía. Ahora, por eso es importante considerar los principios de tareas, porque el profesor es el que plantea la tarea y por tanto dice, con esta tarea lo que yo busco es que se refute la conclusión. Entonces tiene que plantear una tarea que lo promueva. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto ahí. Y el diseño, pues es importante. No podemos ir y buscar tareas que digan, yo quiero buscar una tarea donde se refute el dato. Sí hay, ¿eh? Sí hay, porque estos autores, Knipping y Reid y Crosby, diseñaron unas tareas, pero en el plano de la matemática para bachillerato, me parece, hicieron un estudio, pero a este nivel de primaria, no. ¿Sí? Aunque ellos analizaron otras cosas. Se hicieron otro tipo de preguntas, pero sí hay, sí, claro que sí. De manera que esos serían, ¿sí? Se han hecho adaptaciones, este es un núcleo del modelo y es el que propuso Toulmin, donde tiene 6 elementos, tiene el soporte, tiene el cualificador modal, tiene el rebuttal, pero ese es el núcleo. Se han hecho adaptaciones y es la que nosotros vamos a usar. ¿Por qué la usamos? Porque como lo hacemos en lo colectivo, queremos involucrar el papel del profesor. Entonces consideramos una adaptación que plantea Conner en 2008 y 2017, en donde sí plantea, pone el dato, la conclusión, la garantía, la refutación, pone digamos, al núcleo y aparece otro elemento, sí, que también está. Pero también juega un papel importante el profesor desde la argumentación colectiva. Es así que, bueno, nosotros consideramos esta de a partir de aquí pueden aparecer, como he dicho, otros elementos del modelo. Bueno, estas son las tareas de uno de los experimentos que hemos desarrollado. Planteamos tareas en el marco del triángulo equilátero, otras en el marco del triángulo isósceles y otra en el marco del triángulo escaleno. Las planteamos a través de preguntas. ¿Se acuerdan que decía en plantillas pasadas que decía preguntas de tipo, preguntas a través de preguntas, pero cuya respuesta sea una respuesta de tipo cerrada? Y vean, todas son de tipo cerrada. Se le pregunta a los niños de 5º grado, ¿existen triángulos equiláteros con un ángulo de 90 grados? La única respuesta que pueden dar es un sí o un no, pero justificar por qué. Igual, ¿existen triángulos isósceles con un ángulo de 90 grados? Un escaleno con uno de 90 grados. Otro, existen triángulos escalenos con un ángulo menor de 90, luego mayor de 90 y así. Entonces, en todas son preguntas. Y la pregunta es la que juega el rol de dato, porque eso es, se le pide al niño, a ver niños, digan, ¿existen triángulos escalenos que tengan un ángulo de 90 grados? Esa pregunta juega el rol de dato. Y la respuesta, ya sea un sí o un no, esa es la conclusión. Pero tiene que justificar por qué, tiene que poner su garantía. ¿Cuál es la garantía? Independientemente de que sea correcta o incorrecta, a nosotros no nos interesa, por lo menos de momento al inicio, no, porque nos interesa la participación, que haya debate y que de alguna manera esa confrontación de posturas lo que genere es que los argumentos evolucionen y se construyan argumentos válidos, ¿sí? Entonces, es importante, hay un contenido matemático aquí, que son las características invariantes de los triángulos,
que están basadas en sus lados y sus ángulos. El nivel de demanda cognitiva en función de lo que plantea el currículum en la escuela básica en México, pues es alto. ¿Sí? Y vamos a poner algunos ejemplos como este es un argumento basado en propiedades y vean, aquí está como dato, es la pregunta del profesor, el dato. ¿Existen triángulos equiláteros con un ángulo de 90? Y la respuesta de René es sí, esa es su conclusión. Y le preguntan ¿por qué? Porque sus tres ángulos miden 90 grados. Bueno, es que el niño se basa en que los triángulos equiláteros tienen los ángulos iguales, pero lo único que le hizo falta fue pues ver que no puede ser cualquier ángulo, ¿no? Entonces dice, de alguna manera Ezequiel lo refuta a través de de esta manera, dice, pero es que si tenemos un ángulo de 90 se pasaría de 180 grados. Entonces aquí quien está poniendo la propiedad es los dos, ¿no? Las propiedades, es Ezequiel y René, porque está pensando en que los tres sean iguales, ¿sí? Esa es una característica invariante del triángulo equilátero, que sus ángulos sean iguales, pero iguales a 60. Pero aquí Ezequiel está diciendo que si son de 90, entonces se pasaría de 180. Entonces está hablando ahí de la propiedad de que la suma de los ángulos internos pues es 180 grados. ¿Sí? Y entonces hay una refutación a la garantía que presentó René, ¿sí? La refutación de Ezequiel se sustenta en la propiedad en términos de una evidencia empírica que fundamenta que su argumento y muestra que un triángulo equilátero no puede ser, ¿no? Porque ya no resulta por la suma de los ángulos interiores. Entonces es así como hemos caracterizado esas propiedades. Ahora, esa argumentación se fue dando en el transcurso de todas las sesiones de clases que se llevaron a cabo, de manera que los estudiantes lograran entender tanto quedar claro que el triángulo equilátero pues debería de ser de 60 el ángulo y que la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Y preguntarían, este antecedente, por ejemplo, de Ezequiel, nosotros hicimos un trabajo previo, hicimos no hacerlo de que entendieran eso ya los niños como eran de quinto grado ya habían estudiado esa propiedad de que la suma de los ángulos interiores es 180 grados, entonces de ningún modo en el trabajo, lo único que sí se hizo fue corroborar si esa propiedad se conocía, ¿sí? Sí se conocía, pero claro, siempre va a haber algunos que la pongan en juego y otros que no, por alguna razón. Y bueno, entonces, ¿cómo pusimos las tareas? Las tareas, bueno, ya lo voy a decir, ¿no? Fue confrontación de posturas, se formuló por medio de preguntas, derivó en conclusiones verdaderas y falsas del tipo sí o del tipo no, ¿sí? Entonces, si alguien decía sí y la refutación, fíjense cómo aquí es importante, porque si, por ejemplo, René dijo es que sí, y entonces implícitamente la respuesta de Ezequiel pues está como negando eso, ¿no? De manera implícita. Pero a la vez se considera como que es su conclusión de que es que no, ¿sí? Entonces hay una refutación que tal vez a la vez está jugando el doble rol, el rol de refutación, pero de conclusión también, ¿sí? Entonces el estudiante trabaja con tareas en momentos, bueno, se hizo en este tiempo, ¿no? Momento individual y colectivo, construyen argumentos para validar conclusiones o para contraponer o refutar conjeturas o conclusiones de otros, reflexiona con sus compañeros y el profesor, bueno, va describiendo las etapas del trabajo individual en el aula, promueve la argumentación a través de la participación, ¿sí? ¿Cómo la promueve? Es cuando pregunta, ¿quién está de acuerdo con la respuesta que dio René? ¿Alguien dice que sí? ¿Alguien dijo que no? Entonces esa es una manera para que no haya, digamos, su participación no haya información que ayude a que la estudiante diga algo que sea lo que se espera, ¿no? Que sea el estudiante el que vaya reflexionando sus propios razonamientos y con sus argumentos que verbaliza. Favorece la evolución de los argumentos a través de la reflexión sobre las características invariantes de los triángulos. Y el profesor, bueno, aquí está como promueve la participación, quién lo hizo de manera diferente, qué más pueden decir,
Y la confrontación de posturas, pues se puede hacer, ¿qué pueden decir de la conclusión de su compañero? Argumenten su respuesta. Otra manera es, ¿están de acuerdo con la respuesta de su compañero? ¿Por qué? ¿Quién escribió que existen? Porque acuérdense que todas las preguntas de los triángulos dicen, ¿existen triángulos tales? Entonces, por eso es que también es otra manera. Es según cómo se vaya dando la participación, cómo se va planteando la pregunta, ¿sí? O cómo se va gestionando la confrontación de argumentos. Bueno, otro argumento de clasificación es ¿no? Que es el mismo. La conclusión es incorrecta, el contenido de la garantía está basada, bueno, es que es el mismo ejemplo, pero aquel nos referimos a que clasificamos el tipo de argumento por ser propiedad, por lo que dijo Ezequiel, pero aquí este es un argumento ya no sé, ya no apareció. Es un argumento también de propiedades de los triángulos, ¿cómo se llama? De los triángulos equiláteros, ¿sí? Al no verificar que si satisface la propiedad general que cumple todo triángulo, la suma de los ángulos internos no reconoce que en el triángulo equilátero, pues miden 60 grados. Y otra es un argumento de clasificación también, que sería aquí, ¿no? ¿Qué pueden decir? Bueno, fíjense cómo le vamos dando secuencia. Este es el primer argumento. Hasta aquí, dato, conclusión y garantía. Este es un argumento. Pero cuando Julieta refuta, dice no, que no existen, porque ella está refutando la respuesta de René con base en la pregunta. Entonces, si nos damos cuenta aquí, porque el profesor promueve, ¿qué pueden decir de la conclusión de René? Que no existen. Entonces, es refutación a la vez, es lo que les decía hace rato, pero a la vez viene siendo la conclusión de Julieta. ¿Y por qué es conclusión? Porque está dando respuesta a la pregunta que hizo el profesor, pero también está refutando a René, ¿sí? Y luego dice, ¿por qué su garantía? Porque sus ángulos son de 60 y ahí viene siendo que sus ángulos son de 90 y no existen porque sus ángulos son de 60. A esa edad, pues a los niños hay que irles, por eso hablaba de la evolución de los argumentos. Después los niños van evolucionando en la forma de cómo se expresan esas partes de sus argumentos, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí tenemos que su refutación, lo que venía diciendo, que su refutación de Julieta funciona a la vez como una conclusión, al decir no, pero también como tiene el doble rol de refutación y de conclusión. Y en este argumento, la garantía hace explícito que los ángulos interiores de un triángulo equilátero pues miden 60 grados, ¿sí? Esta sería la garantía de refutación de Julieta, ¿sí? Eso significa, bueno, aquí es porque está en inglés, garantía que refuta a esta. Y bueno, vamos a ver la otra tarea. Entonces, eso es, se caracterizaron diversos tipos de razonamiento, de argumentos con base en las categorías que nosotros teníamos ya ahí establecidas, las que hicimos la adaptación. Esta es otra tarea que está en el marco de la generalización. Es una tarea en donde se dice que hay una clase de matemáticas y donde el profesor le pide a los estudiantes determinar la cantidad de cuadrados negros que componen la figura 2. Si se fijan, pues no está la figura 2 y la figura 20, que pertenecen a una sucesión de patrones figurales, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es un patrón figural en donde se pregunta y es creciente y donde se les cuestiona por una etapa consecutiva y cercana, una etapa consecutiva y cercana, pero también se les pregunta por una etapa no consecutiva y lejana, ¿sí? Que es la 20, ¿sí? Entonces aquí se les dice que un estudiante hipotético llamado Mario resolvió la tarea y que esta fue la respuesta que escribió. Escribió que en la figura 2 hay 10 cuadrados negros y justifica por qué. Esta es su garantía, porque se duplica la cantidad de cuadrados de la primera figura. Y que en la figura 20 hay 20 veces la cantidad de cuadrados de la figura 1, es decir, 20 por 5 igual a 100. Entonces se les demanda a los niños que analicen cada una de las respuestas que dio Mario, que es esta, y se le pregunta, ¿estás de acuerdo con la respuesta
A y su justificación argumenta la respuesta. ¿Estás de acuerdo con la respuesta B? Y así, ¿no? Entonces, eso es. Esta es una tarea que se les puso en el marco del eje pensamiento algebraico, sentido numérico y pensamiento algebraico, ¿no? Que está en el álgebra temprana. Y el nivel de demanda cognitivo es alto porque para poder responder a las preguntas, el niño tiene que construir sus propios argumentos, ¿sí? Tiene que construir sus propios argumentos y establecer, llegar a construir una regla, ¿sí? Aquí, sin duda, las reglas muchas veces las llegan a validar con las mismas, en otras etapas, ¿sí? Pero es una validación empírica, no es una validación formal en el sentido estricto de la matemática, por el nivel en que se plantea la tarea. Y bueno, está en el marco de la generalización de patrones figurales. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un niño. Entonces, en la figura 3, entran 13. Entonces, Pero ¿cómo? Ajá. hay 13 y aquí hay 17. Entonces, lo que yo hice fue sumar. Fíjense cómo aquí el niño lo que hizo fue primero contar, ¿sí? Eso fue lo que hizo, ¿sí? Y entonces vamos a ver. 13 porque le llega. Si tengo 13, porque le llega 17 son 4. Entonces aquí me regresa la figura 1. En la figura 1 hay 5, más 4 ya son. Sí, bueno, voy a detenerme un poco porque él, para poder, él lo que hace es determinar una regla, encuentra una regla, pero es una regla local, que es la regla de recurrencia, cuánto crece. Y entonces se regresa y la prueba acá en la segunda, y entonces dice 5 más tanto, más 4, ya es que pone que son 9, ¿sí? Bueno. 9. Entonces en la figura 2 hay 9 cuadros. Hay 9. Pero ¿cómo deben estar los cuadros? Igual que en todas en las 3 figuras que están aquí. ¿Cómo están? Están rectos. ¿Rectas? Se sigue un orden y se basa en una X. Ah, ya. Porque a ver, ¿cuál pusiste primero? ¿Cuál pusiste primero? El del centro. El del centro. Y luego de ahí, ¿qué hiciste? Pues me fui haciendo los demás. ¿Cuántos le pusiste después del centro? Del centro, después en cada uno le puse 2, en las esquinas les fui poniendo de 2. Y fuese la 20, entonces, ¿cómo le harías? La 20 se sumaría 20, más 20 son 40, más 20 son 40, 60, más 20, 80, y ya se sumaría, entonces serían 81 cuadros. 81 cuadros. Y entonces, fíjense cómo ahí una conclusión es esta regla local que él establece, ¿sí? Que para la figura 2 hay antes otro argumento, cuando él descubre que lo que incrementa es 4, ¿sí? Hay otro, pero bueno, nosotros pusimos que el incremento es 4. Luego se regresa para saber cómo va a quedar la figura 2 y dice son 9. Pero también la figura 2 es parte de una conclusión, ¿sí? Porque fíjense, no se le pidió la figura, simplemente se le preguntó cuántas. No se le pidió la figura, simplemente se le preguntó, la tarea está asociada con el número, nada más. Pero es su conclusión, es su argumento. Ahora, ¿cómo la construyó? Porque él se fijó, siguió una regla, ¿sí? Sigue una regla, por eso es que la pregunta del entrevistador le dice, pero ¿cómo debe de estar la figura? Y empieza a ser como gestual así, y hasta que él lo dice que como una X. Entonces sí sigue un patrón de cómo se va comportando la forma, la estructura que tiene esa figura, ¿sí? Y entonces aquí, pues tenemos que él construye y construyó la regla cuando ya se da cuenta de que tiene que sumar, si es 20, es 20, más 20, más 20, más 20. Entonces se encuentra la regla, hay más 1. 4 veces 20 suma más 1, ¿sí? Él encuentra una regla a partir del significado de la adición. Después se le sigue preguntando de tal manera de que él evolucione y que lo que diga es que sería, en lugar de decir 4 veces sumar 20 o 4 veces sumar 100 y sumarle el 1 luego, que lo simplifique, que haga una síntesis. Y lo dice. Entonces, este niño todo lo va diciendo verbal, ¿sí? Lo va diciendo verbal. Entonces, el niño construye la regla.
construye la regla. Y los tipos de argumentos, bueno, ese es un argumento de tipo práctico, ¿sí? De acuerdo con las reglas que están allá. Y luego, entonces en la figura 3, bueno, este es otro argumento que está basado en una propiedad matemática. ¿Por qué? Porque se basa en el significado de las operaciones, pero también en cómo está siguiendo una estructura ese patrón figural. Entonces, estos son algunos de los trabajos que se han venido haciendo. Si voy a poner otra vez el... Entonces, para que le llegue más 4, ¿Cómo están? están rectos. O sea, ¿Qué pusiste primero? en cada uno le puse 2, en 30 más 20, 80, y ya se sumaría, entonces serían 81 cuadros. 81 cuadros. Y entonces lo que dice Mario, ¿qué dice Mario? A ver, ¿es Dice, cierto? no es cierto, porque aquí dice Mario que en la figura... Ya refutó a Mario, aquí ya está refutando a Mario. Para poder refutar a Mario, Gael tuvo que construir sus argumentos. La suma del argumento 1, del argumento 2, 3, 4, a esa suma, por eso decíamos, la argumentación es toda esa actividad de plantear aserciones o conclusiones, porque Toulmin le llamó aserción, nosotros asumimos la postura de Nipping y Rey, que ellos le llaman conclusión. Entonces, a toda esa actividad de plantear conclusiones o aserciones, de refutarlas, toda esa actividad que hizo Gael, todo eso es la argumentación de Gael. Este es un argumento, este es otro argumento, este es otro argumento y este es otro argumento. Como pueden ver, construyó varios argumentos Gael para poder refutar. Y en ese proceso lo que él hace es reconocer una regla. Construye aquí no la construye con el lenguaje simbólico, sino con el lenguaje natural, ¿sí? Y aquí cuando dice no, está refutando a ese estudiante hipotético. Bueno, refutó a este estudiante hipotético, ¿sí? Porque se duplica la cantidad de cuadros en la primera figura. Luego dice que en la figura 20 veces la cantidad de cuadros de la figura 1. Es decir, 20 por 5 son 100. ¿Y si da 100? No, lo que sería que da 81 cuadros. 81. Bueno, entonces esos son como parte de los trabajos que se han venido desarrollando, son otros tipos de tareas, no necesariamente lo hemos planteado en el marco de la generalización. Es decir, este trabajo que estoy presentando ahora, solo esa tarea tiene que ver con la generalización, otras tienen que ver con el análisis de gráficos estadísticos, pero el centro siempre es la refutación, ¿sí? Es la confrontación de posturas. Entonces, y se hace con niños de escuela básica, que sí es importante promover este tipo de habilidades en los niños, pero también que construyan conocimiento. ¿Qué decimos nosotros entonces? Que la refutación propicia el aprendizaje de las matemáticas desde la gestión del error, las tareas con respuestas cerradas como son las de tipo sí, no. La refutación tiene una función como de conclusión, ¿sí? Tiene una función, o sea, tiene el doble rol, lo que decíamos, como refutar, pero también como conclusión. Y que el profesor y sus intervenciones fomentan la participación desde la argumentación colectiva. Las tareas con respuestas cerradas pueden favorecer la confrontación de argumentos y la evolución de argumentos por parte de los estudiantes. Pero también aquí es importante el rol del profesor. Por ejemplo, si se dieron cuenta en el video, pues el niño gestualizaba que la figura tenía esta forma así como de X. El entrevistador pudo haber dicho, como una X, ¿no? Pero lo que se esperaba es que él lo dijera, porque tenemos que hacer que ellos hablen, que ellos digan, ¿sí? No es el hecho de que estamos viendo que su arrastre del dedo está haciendo la forma de la X, está haciéndolo así, pues ya nosotros ya damos por hecho que él tiene claro que es así, ¿no? Tenemos que esperarnos a que él lo diga. Y bueno, entonces eso sería por mi parte. Estas son algunas de las referencias y pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe, por la presentación.
Recuerden que las preguntas se tienen que hacer mediante el chat, dirigidas a moderador, para que yo las pueda leer. Hasta el momento hay una pregunta que dice, ¿se podría afirmar que en el escenario del pensamiento algebraico temprano se está conexo y demarcado por un escenario de la argumentación ad hoc y conjetura aritmética? ¿Cómo? Se cortó un poco. Lo siento. Leo de nuevo. ¿Se podría afirmar que en el escenario del pensamiento algebraico temprano se está conexo y demarcado por un escenario de la argumentación ad hoc y conjetura aritmética? Claro, porque se construye una conjetura, que su conjetura es, después la valida y se constituye en una prueba, ¿sí? Entonces, la primera vez que el niño lo dice, por ejemplo, lo primero que él dice, la primera conjetura que construye él es cuando se da cuenta que aumenta 4. Esa es su primera conjetura. Se regresa, como él dice, me regresé. Y entonces dice, le sumo el 4 y se da cuenta que hay la prueba, ¿sí? Entonces ahí ya construye una regla, pero es una regla local, como se le llama, porque está asociada a la recursividad, ¿sí? Entonces, en lugar de que los niños estén contando por contar, es importante que también vayan. Claro que uno no le va a decir al niño, aquí ya construiste una regla, ¿no? Ese es un lenguaje que usamos nosotros los investigadores, pero también el profesor debe de tenerlo presente. Luego, otra regla que construye, que sí ya es la regla que va a permitir describir cómo se va comportando el patrón en cualesquiera de sus etapas sin tener que dibujar ni tener que contar, pues es cuando él se da cuenta de que tiene que sumarle 4 y para saber cuántos hay sin tener que hacer la figura, que dibujar la figura, es que suma 4 veces el número de etapa y le suma 1, el número de la etapa y le suma 1, ¿sí? Pero hay un momento en que la descubre y esa es la conjetura, y después ya se constituye en una regla cuando la va validando con casos particulares. Es una validación empírica lo que he dicho, y por tanto es una regla empírica por el momento momento de desarrollo en que se trabaja, momento de la persona con la que se trabajó. Muchas gracias. Hasta el momento no han llegado más preguntas. Recuerden que las tienen que hacer a nombre de moderador. Acaba de llegar otra. Dice, dentro del aula, para la implementación de la argumentación colectiva, ¿sería recomendable u óptimo explicarle a los estudiantes el objetivo o la secuencia del proceso de enseñanza? No, bueno, nosotros no lo hemos hecho, porque por eso decimos que el papel del profesor es importante, porque estamos acostumbrados a las clases magistrales, entonces lo que se trata es de evitarlo, ¿no? Que el rol principal lo tenga el estudiante, no el profesor. Entonces lo que se hace, por eso decíamos que se trabaja en un plano individual, sí se les explica, bueno, miren niños, vamos a trabajar con unas tareas, porque fue en una escuela que pues tuvimos acceso a ella porque tuvimos que pedir permiso, son como muestras intencionales, no es la que yo quiera, sino a la que pueda acceder, ¿no? Pudimos acceder a esa escuela y entonces, pues el profesor lo que hizo fue, le pedimos al profesor que él se hiciera a un lado, digamos, de manera amable, ¿no? Que nos permitiera jugar nosotros el rol de profesor, y lo que hicimos fue como decirles cuáles eran las reglas del juego, que primero iban a trabajar de manera individual. Entonces, ya que estaba lo individual y que les planteamos la primera pregunta, les dábamos como fichitas, ¿sí? Fichitas así. Y la primera pregunta, en el caso de los triángulos, ¿existen triángulos equiláteros que tienen un ángulo de 90 grados? Y entonces ya lo escribían ahí. Y pasábamos, porque íbamos el equipo, ¿no? Éramos el equipo de investigación y 2 jugamos el rol de profesor. Entonces ya pasábamos y decíamos, bueno, ahí fue una estrategia. ¿A quién poníamos? Al que decía que sí, porque no tenía sentido al que decía que no, se dan cuenta. Entonces ahí, ¿por qué? Porque lo que queríamos era promover la participación, pero también la confrontación de posturas. Entonces hay que buscar quién dijo que sí cuando es no, ¿sí? Entonces ya esa fue como una estrategia interna y ya decíamos no, a ver, René, por eso decíamos, René, ¿tú qué dijiste? Que sí, ¿por qué? Y entonces eso sí se hace, pero que ellos jueguen el rol principal.
tampoco se busca que los niños se sientan mal, porque los niños en primaria realmente, no, realmente son muy lindos, no pasó eso, ¿no? Entonces, eso no, lo que se busca es que el rol principal lo tenga el niño. Es lo que hemos buscado. También con las de generalización hicimos lo mismo. Los profesores del grupo estaban ahí presentes y usábamos una bocina para que los demás escucharan y así, ¿no? Los pasábamos a la pizarra. Eso es. Muchas gracias. Una siguiente pregunta. Dice, el supuesto inicial de este proceso es que haya un estudiante que se equivoque y otro que sí sepa la respuesta correcta o que pueda identificar el error cuando el estudiante se equivocó. En el caso remoto de que no ocurra una de las dos o las dos situaciones, ¿el proceso de refutación no se genera? Es algo que debe surgir de forma espontánea y como docentes podemos estar preparados, pero ¿es posible intencionarlo? Por eso existe por eso existe, digamos, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, queremos trabajar con esto de los triángulos, con las propiedades, que son en realidad las propiedades de los triángulos obtusángulos, oblicuángulos, pero sabemos que eso no se estudia de manera explícita, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo lo podemos promover esto? Pues a través de este tipo de tareas. Vamos revisando en la currícula en qué grado se trabaja, que los niños ya saben qué es un triángulo equilátero, escaleno, isósceles. Revisamos es que hicimos un análisis del contenido. Llegar a hablar del análisis de la demanda cognitiva, que si es alto, si es medio, es que tenemos que hacer un análisis de contenido. De hecho, los trabajos que se han derivado de ahí, las tesis, tienen un espacio donde está el análisis del contenido del tema, ¿sí? Y entonces es de ahí con tipos de representaciones, tipo de tareas, nivel máximo de demanda cognitiva. Por esa razón es que uno va como con esas herramientas ya teóricas desde el currículum, y es que por eso se hacen los diseños, porque no podemos hacer un estudio piloto. ¿Y con quién? Porque tiene que ser con una muestra que no ha sido, no ha participado. Puede suceder, lo hicimos con profesores de educación primaria, hicimos un taller y claro, los profesores de educación primaria no pasan por esto, ¿no? Algunos no, pero como les da pena, no lo dicen. Entonces se quedan así sin decir lo que... Pero muchos sí responden, vaya, o sea... Y es un poco más difícil provocar la refutación porque hemos hecho talleres porque los profesores no... La participación es muy complicada de que se dé. Cuando el profesor no está seguro, no lo dice. Sí. Pero sí puede suceder, sin duda, claro. Eso no puede uno decir que no. Y tiene uno que reportarlo porque son 9 tareas, entonces puede uno decir, no, pues en la tarea tal, pasó esto, porque es una investigación al final. Sí. Muchas gracias, Guadalupe. Para los que no han hecho preguntas, pero siguen con la intención de aclarar dudas o conversar, está el correo de la doctora Guadalupe ahora en pantalla, por si le quieren escribir para ahondar más en su presentación. Te agradecemos mucho, Guadalupe, por compartir tu investigación con nosotros y también las personas que participaron haciendo preguntas.